Comenzamos, o más bien vamos ya finalizando este capítulo 5 acerca de estos fenómenos, fenómenos espontáneos, en el que Kardec nos va a presentar en los siguientes puntos, punto 94 y 95, antes de cerrar este punto, ¿no? Porque luego vamos a pasar al tema de los aportes. De momento aquí vamos a cerrar con el 94 y el 95 todo esto que vamos a hablar. Entonces Kardec nos trae este caso, dice: al respecto solo citaremos el diálogo provocado a raíz de los hechos ocurridos en junio de 1860 en la Rue des Noyers en París. Los detalles se encuentran registrados en la revista Espírita de agosto de ese mismo año. ¿Vale? Entonces, si queréis saber más, podéis buscar ahí. Como es un capítulo bastante largo, son 2 puntos bastante largos, nos vamos a ceñir a lo que es las cuestiones del libro, ¿no? Pero si queréis apuntarlo o revisarlo, podéis. Dice, el espíritu se le está preguntando, se ha evocado en una reunión mediúmnica al espíritu de San Luis, que ya hablamos de él, que era este rey San Luis, que durante la Inquisición pues, ayudó a frenar todos estos golpes, ¿no?, de la Iglesia. Y le preguntan a San Luis: ¿tendríais la bondad de decirnos si son reales los hechos que, según dicen, han ocurrido en la Rue des Noyers? En cuanto a que sean posibles, no tenemos duda. Es decir, ya saben que posibles son los hechos. Ahora, como ellos están haciendo toda una fase de investigación, quieren saber si son reales o no. A lo que el espíritu de San Luis les contesta que sí, que esos hechos sí son reales, pero que hay 2 cosas que la han alterado. Una es, al final es la imaginación de los hombres, los ha podido exagerar. ¿Por qué? ¿Por temor o por ironía? Pues si tengo miedo a algo, lo hago más grande, o si no creo y tengo una visión más irónica de la vida, pues sí, ha pasado esto y no sé qué, y me río sobre la situación, ¿no? Pero, o incluso hasta en los periódicos, ¿no? Podríamos decir que estos temas se tratan haciéndolos más grandes. Vemos ahí, bueno, con todo, vuelvo a repetirlo, son reales. Pasa que pues tendremos que quitar capas de percepción o capas de ideas que nos hemos hecho. Esas manifestaciones son provocadas por un espíritu que se divierte. Ya está indicando qué tipo de espíritu es, un poco a costa de los habitantes del lugar. 2. ¿Hay en la casa alguna persona que sea la causa de esas manifestaciones? Si ya lo hemos visto, el espíritu necesita un medium para poder actuar. Y entonces dice el espíritu de San Luis que esas manifestaciones siempre son causadas por la presencia de la persona a la que se ataca. Interesante, ¿no? También. O sea, está la presencia de la persona a la que es atacada. El espíritu perturbador se enoja con el habitante del lugar, y por las razones que tenga, donde él se encuentra. Entonces trata de hacerle maldades e incluso se propone obligarlo a que se mude. Pues si este espíritu entra en... Claro, para él lo más fácil es atacar al medium, porque al final es donde tiene ese canal o esa puerta abierta. Entonces, si este espíritu está en la casa y por el motivo que quiera, pues en este caso ahora veremos, pero sea porque es el espacio donde vive y está tranquilísimo, o sea por otra casa o por otra cosa, pues ya puede tomar diferentes tácticas. La pregunta 3 dice que le preguntan. Lo que preguntamos es si entre los habitantes de la casa existe alguno que cause esos fenómenos con una influencia mediúmnica, lo que hablábamos, espontánea e involuntaria. Y dice el espíritu que sí, que es necesario que así sea, pues de lo contrario el hecho no podría ocurrir.
Un espíritu habita en un lugar de su predilección. Se mantendrá inactivo en tanto no se presente en ese lugar una persona cuya naturaleza le resulte conveniente. Cuando esa persona aparece, se divierte cuanto puede. Y ahí eso nos vamos a fijar bien porque es cuanto puede, pues porque habrán ciertos límites que puede hacer. Depende también, porque a lo mejor es un medium muy elevado, en el que se ha trabajado muy bien y está haciendo mucha oración y está bien protegido por espíritus serios, pero como aquí es un medium espontáneo que realmente no tiene ni conciencia, ¿no? Y es un acto involuntario, pues aquí el espíritu se divierte mientras esta persona o este medium está. Y cuando no está, los hechos se dejan de dar. Bueno, en la pregunta 4 preguntan si es indispensable que dicha persona esté presente en ese lugar. Fijaos que no dan un sí rotundo. Es el caso más común, pero no el único. Y es lo que acontece en el hecho de que habéis citado. O sea, en este caso, en esta calle, justamente sí que se da, ¿vale? El medium tiene que estar presente en ese lugar. Sabemos que podría estar en un lugar cercano, pero en este caso sí está. Sin embargo, no pretendí generalizar. Hay casos en los que la presencia inmediata no es necesaria. Bueno, y esto también lo hemos visto, ¿no? Pues al final, el medium puede estar, puede no estar. El espíritu al final lo que hacía es cargarse de esa materia como una batería y luego incidir, pues, esos efectos físicos, como decíamos, saturando el objeto con el que se identificaba, con el pensamiento. Dado que esos espíritus son siempre de un orden inferior, interesante esto, de un orden inferior, la aptitud para servirles de auxiliar es una presunción desfavorable para la persona. ¿No denota eso una simpatía de su parte para con los seres de esa naturaleza? Aquí está preguntando si el medium es un medium de efectos físicos, es entonces también más afín a esos, o es también un espíritu inferior por esta cuestión. O sea, y aquí vamos a ver lo que dicen. No precisamente, porque esa aptitud depende de una disposición física, es algo del cuerpo. Sin embargo, muy a menudo denota una tendencia, es decir, algo a lo que solemos acceder, una tendencia material. O sea, solemos estar más materializados, que sería preferible no tener. ¿Vale? Entonces, si es del cuerpo, pero si hay una tendencia que no sería la mejor. ¿Por qué? Porque cuanto más elevada es moralmente, más atrae hacia sí espíritus buenos. Es decir, yo puedo tener esa disposición física, pero si estoy rodeado de espíritus buenos, espíritus elevados, no van a hacer este tipo de efectos necesariamente, no van a utilizarme para esto. Entonces, ¿por qué? Porque estos espíritus buenos necesariamente apartan a los malos, que son los que realizan estas acciones. Vale, en la pregunta 6 dice, ¿a dónde va a buscar el espíritu los proyectiles de los cuales se vale? En este caso, en esta vivienda, el espíritu lo que hacía era lanzar objetos para romper cristales o para hacer un escándalo, ¿no? Estaba trayendo esos objetos que los hacía aparecer ahí dentro de la casa, pues eso, lanzándolos. Y San Luis dice que la mayoría de las veces esos objetos diversos son tomados en el mismo lugar, en el lugar mismo de los fenómenos o en sus cercanías. Una fuerza que procede del espíritu lanza al espacio y van a caer en el lugar que él ha elegido. Aquí estamos viendo de nuevo, ¿no? Hablamos de cómo tomaba ese fluido animalizado, que estaba más materializado y podía ahí ejercer
como hemos dicho, con la saturación de ese objeto que elegía, pues poder lanzarlo con el pensamiento, ¿no? De nuevo. Entonces, dado que las manifestaciones espontáneas por lo general son permitidas e incluso provocadas con el propósito de convencer, un momento, quería decir, y esto también destacar que siempre lo coge eso del lugar mismo, o donde están o en las cercanías. Vamos a ver luego si esas cercanías es que literalmente lo ha cogido de un lugar cercano o lo ha hecho, lo ha, por decirlo así, desmaterializado de un sitio y hecho materializado en un lugar cercano para poder lanzarlo. Entonces, ahora sí, dice, dado que las manifestaciones espontáneas por lo general son permitidas e incluso provocadas con el propósito de convencer a los hombres, aquí hablamos cuando está esa influencia de los espíritus superiores que lo permiten, pero por un hecho de convencer, ¿no? Y ahí están preguntándose los, en este caso, el centro espírita, si, pues, le dice, nos parece que si algunos incrédulos fueran personalmente el objetivo, se verían obligados a rendirse ante tal evidencia. A veces ellos se quejan de que no han podido ser testigos de hechos concluyentes. Y esto lo resalto, sobre todo, porque al final estamos viendo, entonces, esto ya lo vimos al principio del estudio del libro de los mediums, de la forma en la que las personas podían entender los fenómenos, y había gente totalmente materialista o más escéptica que por mucho que tratásemos de convencerlos, no quisieran ellos entender o razonar respecto a eso porque no cabe dentro de su mente. Si ya decíamos, si ellos mismos no piensan, no creen que tienen un alma, ¿cómo van a pensar que estos hechos sean concluyentes? Entonces pregunta, ¿no dependería de los espíritus darles una prueba sensible? Entonces aquí, claro, pues ateniéndonos a todo lo que ya ha ido explicando Kardec, el espíritu de San Luis amplía y dice, ¿es que acaso los ateos y los materialistas no son a cada instante testigos de los efectos del poder de Dios y del pensamiento? Eso no impide que nieguen a Dios y al alma. Fijaos, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de que son testigos de los efectos del poder de Dios, es esta premisa de no hay, o sea, todo efecto tiene una causa. Entonces, si hay una causa que precede todas las cosas, pues un materialista o un ateo esto no lo ve. Y también del pensamiento, los efectos del pensamiento, que esto cada vez nos damos cuenta cómo a través del pensamiento a veces podemos conectar con una persona querida, también encarnada, ¿no? Y de repente te llama, ay, estaba pensando en ti, qué curioso, ¿no? O estaba deseando que sucediera algo y de alguna forma se materializa esa situación, ¿no? Yo siempre lo pienso con una cosa bastante evidente, ¿no? Que es la somatización del pensamiento en el cuerpo. Entonces, como enfermedades o al revés, o como disposiciones positivas, como hablábamos de serenidad, paz, que acaban siendo determinantes de la salud. Por poner ese ejemplo, pero podrían ser otros casos más de a lo mejor estoy pensando, ¿no? Que me ha pasado con algún amigo, decir, incluso con Cristina, decir, ay, tengo que ver a Cristina para no sé qué, y de repente me la cruzo en la calle al momento que estoy pensando con ella y te das cuenta que hay algo un poquito más allá. Entonces ahí justo podemos hablar algo del estudio. Entonces, muy interesante, ¿no? Entonces dice, pero es que da igual, aunque a ellos les pase esto, ellos van a achacarlo a la casualidad, al azar, ¿vale? Entonces, ¿acaso los milagros de Jesús convirtieron a todos sus contemporáneos? No. Ellos vieron y algunos creyeron y otros no. De hecho, mira, los fariseos que le decían, maestro, haznos ver algún prodigio, que Jesús además no se lo permitía, y esto ya lo sabemos. Y cuando los veían luego en la calle le tachaban, ¿no? de algo, de algo que iba en contra de las propias leyes divinas.
Y bueno, dice que si las maravillas de la creación no los han convencido, tampoco lo convencerán cuando los propios espíritus se les aparezcan del modo más evidente, pues su orgullo, y esta palabra lo he resaltado mucho porque es orgullo y egoísmo son dos hermanas, ¿no? Entonces ahí el orgullo es esa pretensión de yo tengo que saber por encima de lo que es, yo tengo que demostrar, yo tengo que, y yo, al final, pero claro, el ego es, normalmente el egoísmo va hacia uno mismo, pero el orgullo es además yo soy egoísta y lo demuestro que yo tengo que estar por encima de los demás. Entonces, ¿qué les hace el orgullo? Pues parecerse a los caballos rebelones, que se rebelan, ¿no? Los caballos que se rebelan y se resisten a obedecer. Está haciendo ese símil, ¿no? Ese paralelismo. Entonces, aunque a uno le pase algo o vea circunstancias, ese orgullo le puede nublar y puede hacer que no esté percibiendo más allá de lo que quiere ver. Las ocasiones de ver no les faltarían si las buscaran de buena fe. Fijaos que el espiritismo sí nos ofrece una forma o una clave para encontrar y que se puedan dar esos fenómenos o sean más perceptibles, pero requieren ese buen corazón, no buscarlo para poder envanecer el orgullo, sino al revés, para hacernos más humildes y darnos cuenta de todo lo que tenemos que aprender y también de la maravilla que es esta vida eterna, que es que nos ha regalado Dios, esta existencia continua. Razón por la cual Dios no juzga conveniente hacer por ellos más de lo que hace por los que sinceramente tratan de instruirse. Y a estos, pues, sí que va a facilitar, ¿no? Pero requiere mucho esfuerzo también de la persona, un esfuerzo optimista, un esfuerzo alegre, pero esfuerzo, ¿no? De esa buena fe, ¿no? Es un esfuerzo con buen sentir, con confianza, y que dice que Dios solo recompensa a los hombres de buena voluntad. Fijaos, es que aquí vuelve a decir lo mismo. La voluntad como ese impulso genuino de querer hacer algo bien, ¿no? De esforzarnos con miras a buscar la mejor parte, lo mejor para todos. La incredulidad de aquellos otros no impedirá que la voluntad de Dios se cumpla. Y esto nos pasará. Uno puede a veces, no sé si seguro que os ha pasado esta situación de que estáis hablando de un tema y a lo mejor veis un poquito más de afuera y la persona con la que estáis hablando, no necesariamente ya ni de espiritismo, sino a lo mejor de un tema en el que tenéis más conocimiento porque os gusta y lo habéis desarrollado. Y la persona a lo mejor con la que estáis hablando se obceca con un concepto que cree entender, pero al final es un espíritu pseudosabio, ¿no? Que cree tener algo de conocimiento, esto está ahí en el libro de los espíritus, cree tener conocimiento, pero su orgullo le hace pensar que tiene más de lo que entiende. Entonces, claro, pues ahí en ese área que tú conoces dices, bueno, pues lo veo, pero las cosas que son van a ser, y por mucho que tú quieras creer que es otra cosa, lo que es. Y ahora que tú lo entiendas o no, dependerá de tu entendimiento, pero no significa que no sea, ¿no? Ya veis que esa incredulidad no ha impedido la expansión de la doctrina espírita. Fijaos, al revés. Dice, esta es una recomendación que Kardec nos da, buenísima, porque a veces también estudiando el espiritismo queremos convencer o ayudar a otras personas a entender y a rectificar no, dice, dejad pues de inquietaros por esa oposición. Si alguien no quiere creer o quiere entrar en un pensamiento en el que se obceca, pues se obceca, está bien. Para la doctrina es semejante a la sombra de un cuadro que le da mayor realce. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, he puesto este ojo dibujado en grafito, que si fuera más plano y todo apenas con un tono de gris, no se vería, ¿no? Esa profundidad, esas capas. Incluso
o nos imaginamos un bodegón, un cuadro, siempre cuando le dibujas la sombra a algo, le estás dando referencia a dónde está, pero le estás haciendo que incluso exista más. Cuando me acuerdo, por ejemplo, estudiando dibujo de arquitectura, nos explicaban que si tú dibujas un edificio está muy bien, pero en cuanto añades las sombras, ya solo las sombras de las ventanas, apenas, ya le estás dando la profundidad y le estás dando a la persona una visión en 3D. Y si encima pones la visión del suelo, de cómo caería esa sombra y la proyectas, de repente el dibujo adquiere una dimensión mucho más profesional. Pues lo mismo está pasando con el espiritismo. La incredulidad de los hombres viene a ser esa sombra que hace que el espiritismo coja más contraste y se vea mucho más claro. ¿Vale? Entonces, al revés, esas críticas son incluso positivas para este mensaje. Dios dice, ¿qué mérito tendrían esas personas si fuesen convencidas por la fuerza? Pues ninguno. Dios les deja toda la responsabilidad por su obstinación. Y esa responsabilidad será más terrible de lo que suponéis. Felices los que creen sin haber visto, dijo Jesús, porque ellos no dudan del poder de Dios. Y aquí, por ejemplo, me viene una persona crédula que no vea un poquito más allá, y cuando llega el momento de la desencarnación y se encuentra que sigue viviendo, ¿qué hará? ¿Con qué se encontrará? Ahí no va a por su sistema de creencias no va a irse directamente a una ciudad espiritual, si ya nosotros sabemos que hasta como espíritas no tenemos aún mucha responsabilidad para esto. Entonces, estas personas que además están obstinadas y en esa oscuridad, al revés, están adquiriendo responsabilidades, cosas a las que luego tendrán que rendir cuentas o hacerse responsables, o sea, tener que tomar decisiones y actuar frente a esas causas que han realizado, esas consecuencias, mejor dicho, que han creado. Entonces, bueno, eso, ¿no? Dice lo de, al final, este mensaje, que no dudemos en el poder de Dios, de nuestro Creador, que es mucho más de lo que nosotros podemos percibir, mucho más amplio, mucho más bondadoso. Y nosotros al final estamos viendo una realidad parcial y limitada. Y ya solo el tiempo lo dirá y los hechos. Porque veamos simplemente los hechos que hacía Jesús, que eran realmente fuertes, ¿no? Y muy potentes. En la 8 dice, ¿creéis que sería útil que evocáramos a este espíritu para pedirle algunas explicaciones? Y San Luis le dice, evocadlo si así queréis, pero es un espíritu inferior, que solo os dará respuestas muy insignificantes. ¿Vale? Ya está diciendo que no es un espíritu que les vaya a dar unas respuestas bien complejas o instruidas, aunque esto vamos a ver luego en el siguiente punto, que quizá, bueno, hay momentos en los que aparentemente parece dar una respuesta un poco más compleja o más significativa, pero puede ser que tenga una pequeña ayuda. Pero ahí vamos a abrir otro tema, ¿no? No vamos a terminar hoy todo este capítulo, ¿vale? Todo este punto, aunque entramos ya en el 95, solo apenas para ver un poquito, continuaremos un poco viendo el siguiente día. También me gustaría ver o repasar de forma general la pregunta 100 en adelante del libro de los espíritus, para entender un poquito más, ¿no? Porque aquí está ya hablando de estas tipologías que tenemos que conocer. Entonces, el diálogo con el espíritu perturbador de la Rue de Noyers. Primero le evocan, ¿vale? Aquí es lo que dicen, no explican cómo lo hacen, pero lo importante es que le han evocado, le han llamado. Y entonces él responde directamente a este espíritu, ¿por qué me llamáis? ¿Queréis pedradas? Ya está desenvolviendo, ¿no? lo que le estaba haciendo a la otra casa también, le estaba tirando piedras. En este caso sería un sálvese quien pueda pese a vuestro aire de valentía. Pero realmente a esta contestación, que es así bastante
fuerte, ¿no? O expresiva, pero el espíritu realmente parece un poco enrabietado o tratando de... También se denota un poco de orgullo o de presunción. También porque quiere como hacerles más temerosos y desde ese punto pues hablarles. Pero claro, son estudiosos serios. Entonces, ¿qué le contestan? Aunque nos lanzaras piedras aquí, eso no nos asustaría. Incluso te preguntamos si puedes hacerlo realmente. Bueno, antes de lanzarnos a la respuesta dice, es que no les asustaría, es más, es que les gustaría investigarlo. Entonces, el espíritu pues se queda así un poco medio ok y dice, bueno, aquí tal vez no pueda. Tenéis un guardia que vela por vosotros. Fijaos, hay un espíritu que tiene la misión de proteger el centro espírita. Y esto pues podemos también equipararlo a nuestro centro o a otros, ¿no? Bueno, entonces ya vemos que el espíritu entonces solo va a poder comunicarse de una forma verbal o escrita. Esto lo deberíamos de mirar directamente en la revista espírita. No, escrita, de hecho, porque luego es una comunicación, es una psicografía, que más adelante lo mencionan. Entonces dice que en esta avenida, en esta calle, había una persona, le preguntan si había una persona que te servía de auxiliar para facilitarte las travesuras que hacías a los habitantes de la casa. Y él, muy orgulloso, dice, sí, por cierto, encontré un buen instrumento y no había ningún espíritu docto, sabio y mojigato que me lo impidiera. Soy alegre y a veces me gusta divertirme. Fijaos, si he encontrado un buen instrumento, pero luego, cómo él nombra a estos espíritus, dice docto o sabio, bueno, vale. Al principio dice, bueno, sí, que sea ilustrado, ¿no? Que sea inteligente, pero dice mojigato, ahí ya le está insultando, ¿no? Le está diciendo, pero así, ¿no? Un estúpido que me lo impidiera. Pues no, ahí no había nadie que se lo impidiese. Es que ya denota su vocabulario, la situación en la que se encuentra. Y también esta parte, ¿no? De soy alegre y a veces me gusta divertirme. Ya está explicando desde dónde viene su intención, por qué está realizando estos fenómenos. Aunque puede ser que haya más capaz. ¿Cuál era la persona que te servía de instrumento? Le preguntan y él dice, una criada. ¿Te servía de auxiliar sin saberlo? Porque estamos viendo los fenómenos espontáneos, por esto pone aquí Kardec este caso, y dice, oh sí, pobre muchacha, era la más asustada. Entonces, como él se estaba riendo, le venía muy bien porque veía a la criada pasarlo fatal. Dice, ¿actuabas con un propósito hostil? O sea, de mala fe, con algo para hacerles daño. Y dice, no, yo no tenía ningún propósito hostil, pero los hombres que se adueñan de todo sabrán aprovecharse de lo sucedido. Ahí Kardec dice, ¿qué está pasando? A ver, pero que sus contemporáneos y Kardec dicen, ¿qué pretendes decir con eso? No te comprendemos. O sea, danos una respuesta un poco más clara. Y ahí viene a responder esto que estaba diciendo. Yo solo me proponía divertirme, pero vosotros estudiaréis la cuestión y tendréis un hecho más para demostrar que existimos. Aquí veis que ha cambiado un poco la forma de expresarse del espíritu, ¿no? Vale. Entonces, dice en la pregunta 8, dices que no tenías un propósito hostil, sin embargo has roto todos los vidrios de la casa y así causaste un perjuicio real. Y aquí dice, aquí sí parece más el espíritu, ¿no? Él diciendo, es un detalle. Se está riendo un poquito, ¿no? A mí me dio esta sensación. Y sale como esta cara que he puesto como esta niña, así más infantil, ¿no? Porque al final es cuando hacemos travesuras o hacemos, ¿no? Viene esta sonrisa de sé que he hecho algo mal, entonces tengo que ponerme serio, pero me sale la risa porque estoy riéndome del acto que he cometido, ¿no? Entonces, sí, es un detalle. Pues ya nos está diciendo que no es un espíritu elevado para nada. En la pregunta 9 le preguntan en esta evocación, ¿dónde conseguías los objetos que arrojaste? Dice que son muy comunes. Los encontré en el patio y en los jardines vecinos. No los sacó de ningún sitio
en especial. Estaba todo en el patio y en los jardines vecinos. ¿Los encontraste todos o, fijaos ya Kardec, está preguntándole, o fabricaste algunos? ¿Tienen los espíritus la capacidad de materializar? Pues esto lo vamos a ver en el capítulo 8. Pero dice que no, que ni lo creó ni compuso nada. Si no los hubieras encontrado, habrías podido fabricarlos, y dice que para él habría sido más difícil, con todo en rigor se mezclan materiales y con eso se hace alguna cosa. En la 12, está diciendo que sí, se pueden materializar, pero no prefería coger una piedra y lanzarla, ¿no?, del patio. Dice, ahora explícanos cómo los arrojaste. Dice, eso es más difícil de explicar. ¿Por qué es más difícil de explicar? Porque el espíritu no tiene todos los conocimientos que tiene un espíritu ilustrado, un espíritu superior o un buen espíritu que ya está más instruido. Entonces él lo explica a su moda, a su forma, perdón. Dice que se sirvió de su naturaleza eléctrica, de esa muchacha, de la criada, la juntó con la suya, que es menos material, pero sigue estando bastante materializada, y de esa manera ambos pudimos transportar los diversos materiales. Es decir, ambos porque necesitaba esta muchacha. Bueno, aquí sobre todo destacar esto, ¿no?, que es para él no es tan fácil explicar qué es el fluido cósmico, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Y vemos palabras como esto de la naturaleza eléctrica, que hay una cierta influencia de alguien un poco más esclarecido. Y entonces aquí dice, pienso que te agradaría darnos algunas informaciones acerca de tu persona. Dinos en primer lugar si hace mucho tiempo que has muerto. Dice que sí, hace bastante tiempo, unos 50 años. 50 años que ya se ve que conoce a las personas de ahí, porque bastante, pero no tanto. ¿Vale? Dice, ¿qué hacías cuando vivías? Dice, aquí ya revela todo. Dice, no hacía gran cosa. Recogía trapos viejos en ese barrio, donde se producían esos fenómenos, ¿no? Y a veces me decían tonterías, porque me gustaba mucho el licor rojo del viejo Noé, una marca que le gustaba a él. Entonces tomaba mucho y los vecinos se burlaban. Ahí ya hay cierto rencor, cierta ira que ha ido manteniendo. Dice que por eso quería que todos salieran corriendo. ¿Qué hemos leído en La siembra de los médiums? Al final, alguien que participó de nuestra convivencia profunda, pues se ha ido enturbiando esa relación y luego quedan deudas pendientes. O como decía Claudio, ¿no?, que al final son nuestras propias obras, espinos plantados por nuestras manos. Entonces la criada y esa familia estaba recogiendo lo que había cosechado, lo que había sembrado. Dice que si fue por ti mismo y de buen grado que respondiste a nuestras preguntas. Tuve un instructor. Anda, vemos ahí las mezclas del lenguaje que hemos encontrado. Dice, ¿quién es este instructor? Vuestro buen rey Luis, es decir, el espíritu de San Luis. Vamos a ver aquí. Vale. Vamos a dejarlo aquí en la observación, que continuaremos el próximo martes con esto y con la pregunta 100 en adelante también del libro de los espíritus. Aquí solo ver brevemente, aunque pasaremos sobre esto, ¿no?, estas preguntas de por qué tiene un instructor. Dice que fue motivada por la naturaleza de algunas respuestas que parecen exceder el alcance del espíritu tanto por el contenido de las ideas como por la forma del lenguaje. Y vamos aquí, y es que la letra de las respuestas en que él intervino es más regular, es decir, el espíritu de San Luis, y más fluida. En cambio, el trapero es angulosa, gruesa, irregular y muchas veces poco legible, y posee un carácter muy diferente. Y ahí sí podemos ver cómo el médium está recibiendo la influencia psíquica de los espíritus. No es que le está ahí cogiendo directamente la mano o tocando, ¿no? Ya hablábamos de que al final ellos se conectan con nosotros a través de ese pensamiento. Bueno, cerramos aquí el capítulo, el punto 95, lo dejamos abierto para el próximo día y vamos a abrir paso a las
preguntas. También desde Hablando de Espiritismo podéis dejar aquellas cuestiones que tengáis y podemos, cuando podamos iremos respondiendo también a estas.